Chavismo acorralado. Sanciones de Estados Unidos aceleran su propio final político. Última carta del régimen interino. Petróleo o hundimiento definitivo. Irán arde. ONG denuncia masacre con 6.000 muertos en protestas. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 26 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Ante el asedio de las sanciones estadounidenses, la administración chavista prepara el terreno para una contienda electoral de alto riesgo, un tablero donde el oficialismo cede el control total de las reglas y la oposición, liderada por una María Corina Machado en ascenso, se perfila para competir en un proceso de transición que el Palacio de Miraflores no diseñó, pero debe administrar. El reporte con Génesis Pérez. Según la visión del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, Estados Unidos no busca una ruptura abrupta del aparato chavista, sino utilizarlo como estructura administrativa provisional para preparar el camino hacia unas elecciones que Washington considere libres y políticamente viables. En ese esquema, el propio chavismo estaría ejecutando por orden directa de la Casa Blanca las condiciones mínimas para una transición controlada. We are not running the country, we are running policy. And then when we believe it is time, there will be free and fair elections. Bessent fue claro, miembros del régimen permanecen al frente de la administración del país y el momento electoral dependerá de una decisión estadounidense. La lectura es mantener al chavismo gestionando el día a día, reduciendo el riesgo de vacío de poder mientras se desmontan los mecanismos de control político, financiero y militar que impidieron procesos electorales competitivos en el pasado. And I think Maria Corina Machado has been very outspoken in her support of what President Trump has done. And just imagine the difference for the Venezuelan people on January 2nd versus January 3rd. Este rediseño se apoya en un cerco militar. Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el área del Comando Sur respaldan la operación presentada oficialmente como una acción para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, pero que en la práctica consolida el control sobre los flujos de petróleo venezolano y limita cualquier margen de maniobra económica del chavismo. La hipótesis que gana fuerza es que el chavismo no estaría negociando su permanencia en el poder, sino su rol como administrador temporal de una transición tutelada. El objetivo final es dejar un terreno político y electoral despejado que permita la participación real de la oposición, incluida la Premio Nobel María Corina Machado, en una contienda presidencial con reglas distintas a las del pasado. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La ausencia presidencial en Venezuela tiene límites claros en la Constitución, pero el chavismo siempre ha utilizado las leyes a su conveniencia. La única diferencia es que hoy Estados Unidos presiona. ¿Qué crees que ocurrirá después de los 180 días? Se deben tomar decisiones lo más pronto posible. 180 días es demasiado tiempo. Lo que puede ocurrir es que se inventen algo para no soltar el poder. La Fuerza Armada debería ya ponerse a hacer lo bueno. Lamentablemente creo que manejarán las cosas para quedarse, si no hay un desmontaje del poder legislativo y judicial. Lo que puede pasar para mí es, 1, ellos no van a querer entregar el poder, y 2, van a intentar modificar las leyes como siempre. No es un secreto que este gobierno está lleno de delincuentes, descarados y ladrones. Sin Maduro en Miraflores, el chavismo con los Rodríguez a la cabeza ensaya una transición interna, siguiendo todas las pautas que le envían desde la Casa Blanca. Empujar y sostener al régimen con apertura al capital extranjero que garantice grandes inversiones y fondos económicos. Podrán sostenerse en manos solo en la confianza de una gran apertura y bonanza petrolera. Quique Frías nos cuenta.
La detención y salida de Venezuela de Nicolás Maduro no ha significado hasta el momento una ruptura del chavismo, a pesar de las conocidas diferencias internas. Al frente de las decisiones, la encargada presidencial Delcy Rodríguez y su hermano y presidente legislativo, Jorge Rodríguez, llevan adelante una transición del poder y una reconfiguración política. Pero que sea la política con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. La posibilidad de sostenerse en el poder interino de Delcy Rodríguez con el apoyo de su hermano Jorge Rodríguez es muy precaria. A mi juicio, esto es muy efímero, porque en primer lugar no tienen apoyo ni siquiera dentro de su partido, no tienen el respaldo del PSUV y mucho menos del llamado chavismo originario, que ya está convocando a movilizaciones para atacar en primer lugar la acción que dio como resultado la extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Todo indica que los Rodríguez apuestan a sostener el poder sin importar que los manden desde Estados Unidos. ¿Puede el régimen sostenerse solo con tutela internacional y la promesa de bonanza petrolera, aún sin el amplio consenso político y social? En todo caso, ahora han emprendido una campaña para desmarcarse de Maduro, sin miramientos, sin escrúpulos. Es como pretender decirle a los venezolanos que ellos llegaron ahora, que ellos no tienen ninguna culpa de los rojos rojitos que saquearon a PDVSA, o de Tarek El Aizami, o de todos los que se llenaron los bolsillos, no solamente con la industria petrolera, sino con la destrucción de Venezuela. La apuesta de los Rodríguez no es ideológica, es funcional. Permanecer en el poder ya no es solo carisma, sino principalmente acuerdos con los grandes capitales de inversión. Nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas. Y no tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela. El chavismo es una etapa política inédita, sin Maduro, sin legitimidad democrática y con soberanía entregada. La incógnita que solo el tiempo disipará. ¿Alcanzarán los suficientes apoyos para perpetuarse en el poder o la transición tendrá como irremediable final unas elecciones libres y su eventual salida de Miraflores? Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Después de meses de detención, venezolanos y extranjeros que estuvieron presos por motivos políticos han vuelto a la libertad en un proceso marcado por historias de maltrato, pérdidas familiares y celebraciones con sus seres queridos, mientras organizaciones de derechos humanos verifican decenas de liberaciones en medio de cifras contradictorias. El informe con Juliana Palmar. Olmedo Javier Núñez, marinero panameño injustamente detenido desde junio del 2025 en Venezuela bajo acusaciones de espionajes que él mismo rechazó, relató su llegada a Panamá el trato sufrido durante más de 7 meses de reclusión, incluyendo maltratos físicos, psicológicos y amenazas de muerte. Contó que fue sometido a condiciones que buscaban desmoralizar a los detenidos. Tras su liberación, expresó la alegría de reencontrarse con su familia y volver a su patria. La verdad, regresar a mi patria es algo inexplicable, la verdad, estar de nuevo en suelo patrio y es importante volver a ver a la familia, sentir el calor de mi país. ¿Cómo se sintió cuando recibió esa noticia de que lo iban a liberar? Bueno, un poco impactado, la verdad no la veía venir porque las cosas no pintaban bien para nosotros y todo siempre se hace desprevenido, solamente lo llaman y lo sacan, y le cortan todo lo que es barba y cabello y uno se sorprende la verdad porque no sabe si va a salir o no. El proceso de excarcelaciones ha sido recibido con alegría por muchos familiares que han visto regresar a sus seres queridos.
tras meses o años de prisión. La alegría coexiste con el dolor. Algunos de los presos fueron liberados días después del fallecimiento de sus familiares que lucharon incansablemente por su libertad, como el caso de Kevin Orozco, un joven venezolano excarcelado pocos días después de que su madre muriera, esperando noticias sobre la liberación de su hijo. Gracias primeramente a mi Dios Todopoderoso, que se está manifestando en este momento para todos nosotros, porque durante estos 10 meses, fueron 10 meses de mucha comunicación con Él, con el Hijo que es Cristo, que vive en mi corazón, y estará dentro de mi corazón por el resto de mi vida, por los siglos de los siglos. Organizaciones como Foro Penal han verificado 266 excarcelaciones desde el 8 de enero. A pesar de estas liberaciones, organizaciones de derechos humanos señalan que centenares de presos políticos siguen en cárceles venezolanas y muchas familias continúan demandando justicia, transparencia y la liberación total de todos los detenidos por razones políticas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El Kremlin asegura que sostiene sus alianzas con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, pero entre la solidaridad y el pragmatismo surgen denuncias de traiciones y mal uso de armamento. El apoyo ruso responde más a intereses que a lealtad. El reporte con Catherine García. El Kremlin reafirmó que mantendrá sus relaciones con Venezuela pese a la captura de Nicolás Maduro. El secretario de prensa ruso, Dmitry Peskov, subrayó que Moscú tiene inversiones y proyectos en el país y que el contacto con los líderes venezolanos es constante, pero ese respaldo se enfrenta a un choque con la realidad, un régimen debilitado y cuestionado. Por su parte, el embajador Sergei Melik Bagdasarov expuso que la captura del líder del chavismo fue por posibles traiciones internas y negligencia de cuerpos de seguridad venezolanos, asegurando que conocen los nombres de los traidores y que habrían colaborado con la inteligencia estadounidense y abandonado el país tras la operación. El mismo diplomático reveló que Venezuela disparó 2 veces sus baterías antiaéreas rusas contra tropas estadounidenses y falló por la falta de capacitación. Los sistemas IGLA no dieron resultado y las defensas S-300 y Buk fueron neutralizadas por guerra electrónica. De esta forma, el compromiso ruso se deja ver más allá de solo la lealtad ideológica, sentando que lo principal son los intereses que rodean los acuerdos comunes entre las naciones. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: ONG denuncia que hay casi 6.000 muertos por las protestas en Irán. ONG de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos denunció que casi 6.000 personas han muerto en las protestas reprimidas en Irán desde diciembre, mientras investiga otras 17.091 posibles víctimas. El grupo Rana confirmó 5.848 fallecidos y más de 41.000 detenidos, alertando que el bloqueo de Internet impuesto el 8 de enero busca ocultar la magnitud de la represión. Las manifestaciones iniciadas por el alza del costo de vida se transformaron en un movimiento contra el régimen teocrático instalado desde 1979. El presidente Donald Trump mantiene abierta la opción de una intervención militar y envió el portaaviones US Abraham Lincoln a la región, mientras Teherán advierte que responderá de manera contundente a cualquier agresión. Nueva York declara estado de emergencia ante megatormenta de nieve que amenaza a millones. Nueva York declaró estado de emergencia ante una megatormenta de nieve que amenaza a millones de personas en el norte y centro de Estados Unidos. La gobernadora Kathy Hochul alertó sobre nevadas de hasta 18 pulgadas, vientos intensos, caídas de árboles y posibles cortes de energía. Más de 3
13 estados, incluyendo Texas, Kentucky y Carolina del Norte, activaron medidas similares para proteger carreteras, aeropuertos y sistemas eléctricos. La tormenta ya provocó la cancelación de más de 1,000 vuelos y compras masivas de suministros, con supermercados vacíos y filas en gasolineras. Hochul advirtió que el evento no debe subestimarse y exhortó a la población a evitar riesgos innecesarios. Estalla nuevo escándalo en el gobierno de Petro. Investigación revela una nómina paralela millonaria. Una investigación reveló un escándalo en el gobierno de Gustavo Petro por el aumento de una supuesta nómina paralela millonaria. El estudio del experto José David Castellanos detectó que los contratos por prestación de servicios pasaron de $12,1 billones en 2022 a 19,3 billones en 2025, un incremento de 7,2 billones. El número de puestos subió de 11.851 a 18.685, lo que significa cerca de 7.000 cargos nuevos. Ministerios como Cultura registraron crecimientos de hasta 1.985%, mientras Salud, Agricultura, Ambiente y Trabajo mostraron también alzas significativas. El informe alerta que el gasto se ha sostenido con endeudamiento, incluyendo la mayor emisión de deuda externa de la historia en enero de 2026 por $4.950 millones. Según el análisis, el gobierno Petro ha reemplazado contratos estables por temporales, disparando el costo de la contratación estatal. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.